Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Bienvenidos, hagamos un trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Agradezco muchísimo la presencia de nuestros panelistas, un gusto verlos. Bienvenidos también a los que se suman por medio de redes sociales y a los que se conectan siempre con nosotros lunes y miércoles. Es un placer estar aquí con ustedes. Me complace el día de hoy poder acompañarlos y presentar a nuestro ponente del día, el doctor José Manuel Vargas Menchaca, quien me da muchísimo gusto verlo, saludarlo, poder estar aquí para escuchar su charla del día de hoy y pues que nos va a platicar de los mecanismos laborales de respuesta rápida en el TEMEC. Bienvenido, doctor José Manuel. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias también por la oportunidad de estar aquí. Le agradezco a la maestra Daniela Martínez, a ti, maestra Elvia Cohen, y a la licenciada Magdalena Jiménez. Así mismo me congratulo de estar aquí con mis amigos, mis queridos amigos, el doctor Máximo Carvajal Contreras y el vistadonal Gabriel Béjar, quien estimo también de manera importante. Muchas gracias por la oportunidad. Pues nos complace tenerlo aquí, va a ser un gusto escucharlo y si me permite, doctor, voy a dar lectura a su semblanza para que todos los que están aquí presentes pues puedan conocer un poquito más de usted. El doctor José Manuel Vargas Menchaca es licenciado, eh, maestro y doctor en Derecho y especialista en Finanzas Públicas de la UNAM. Fue panelista del capítulo 19 del Telecán, ahora capítulo 10 del TEMEC, árbitro de la Corte Internacional de Londres, prestó sus servicios en Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Actualmente consultor de la materia de comercio exterior, asesor de tesis y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Anáhuac, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas, Instituto Superior de Posgrado, Instituto GVA, Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG e Instituto Especializado para Ejecutivos. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Profesores en Comercio Exterior en UNAM, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN y vicepresidente de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor José Manuel, conoce ya la dinámica, nos da mucho gusto recibirlo nuevamente y pues ya tiene los controles en caso de que usted quiera proyectar. Y pues al final damos unos minutos para las preguntas de los panelistas, o bien si usted quiere ir dando lectura algunas durante el desarrollo de la charla, adelante, los micrófonos son suyos. Así es, preferiría agotar toda la exposición. Les pediría por favor a los asistentes que tomen notas de sus preguntas. Yo voy a intentar en la medida de lo posible responder todas y para efectos de la exposición establecí básicamente tres objetivos. Como muchos de ustedes saben y me conocen, nunca leo lo que está en las presentaciones. Les pido que entonces me escuchen y adicionalmente lean las imágenes. Entonces, para lograr estos tres objetivos, dividí en cinco apartados, más o menos alrededor de unas 15 imágenes de contenido. Mi propósito es resaltar algunas cosas importantes del mecanismo laboral y obviamente entrar al plato fuerte, que sería comprender por qué existe el mecanismo y luego qué nos depara la primera solicitud de panel relacionada con Mina San Martín, perteneciente al Grupo México, que en el último mes ha dado la nota para los comunicadores. Comienzo entonces con la exposición. Por un lado, entender que para Estados Unidos hay una importante preocupación de que los países que fabrican mercancías que son exportadas al Per- territorio estadounidense Perdón, doctor. cumplan. Perdón, no sé si nos Sí, puede ayudar a hacerlo en pantalla completa nada más. Gracias, Isaí. sí, me dicen de nuevo, por favor. Por aquí ya empezó a llover y me parece que también se está metiendo ruido. Adelante. No se ve ahorita en pantalla completa, se ven las diapositivas, las de miniatura a un lado
todavía no está en pantalla completa. Ah, de acuerdo. Y no se alcanzan a leer porque las puse en una letra suficientemente amplia. Eh, sí tienen buen tamaño en este, bueno, en este monitor. En dado caso que las quieran mantener así, Sí, sí se alcanzan a leer. Ok, exacto, exacto. perfecto, doctor. Están en tamaño 22, que es una letra suficientemente grande, y con la idea de poder ver también aquí a ustedes y a mis colegas y no invadir toda la pantalla. Entonces, decía, ha sido una preocupación de los estadounidenses que Pero los ya países dejaste que de realizan... compartir, perdón, José Ahorita no se Manuel. está Ya, compartiendo. ya dejaste de compartir. Adelante, doctor, ¿me iba a comentar algo? Nada Sí, más que ya que dejaste de compartir, ya no vemos tu presentación. Sí, sí se ve bien, ¿verdad? No, no se No ve. se está proyectando ahorita, doctor. Ah, de acuerdo. Aquí le avisamos cuando ya logremos Bien, visualizarla. adelante. Ahí la Listo, tenemos. ¿Sí? perfecto, gracias. Bien, entonces, les decía, estos países que exportan mercancías a Estados Unidos a veces no cumplen con una serie de requisitos mínimos laborales. Alguien podría pensar en los países del bloque asiático, pero también en los países latinoamericanos la eficacia, el cumplimiento de las leyes laborales, al menos en la visión de Estados Unidos, no es la adecuada. Y por eso, desde más o menos el año de 1992, que se planteó la suscripción del Telecan, los estadounidenses promovieron un acuerdo, el cual aceptó Canadá y México, que se denominó ACLAN. Se le identificó como un acuerdo paralelo y ustedes observan ahí varios de los propósitos para esos efectos. Entre ellos, algo que ha sonado en los últimos meses es que no exista el trabajo forzado y que haya condiciones adecuadas en el supuesto de que se lleve a cabo trabajo infantil. Asimismo, lo que se le conoce en derecho colectivo laboral como el derecho de asociación y la oportunidad de negociar los contratos colectivos y, en su caso, los contratos legales. Llama la atención también que en ese ACLAN había la intención de que hubiera una protección de los trabajadores migrantes. Y obviamente aquí parecería una buena jugada de la parte mexicana, porque obviamente tenemos más trabajo migrante de México a Estados Unidos que a la inversa. Como saben, ese ACLAN, si bien es cierto, se notaba como una gran oportunidad de que los tres países trabajaran de manera conjunta en la materia laboral, los resultados que tuvieron no fueron los esperados. Por un lado, si bien es cierto, se promovió la creación de una estructura, como la ven en el segundo párrafo de la imagen, y se acordó que existieran al menos una oficina en cada uno de los tres países. Esto no fue suficiente. Quiere decir que el impulso, como muchas cosas que se dieron en el Telecan, prácticamente a la vuelta de 6, 8, 10 años, se dejó morir. Y no solo por los estadounidenses, sino también por la parte canadiense y mexicana. Entonces, los logros de ese acuerdo paralelo los pueden identificar en esta imagen. El hecho de que algunos asuntos hubieran llegado al nivel de las consultas, que en términos de los mecanismos alternos de solución de controversias son identificados como la negociación, y en términos de derecho internacional se les denomina consultas. Al respecto, observarán ahí los 5 puntos sobre los cuales versaron la docena de asuntos que condujeron a las consultas. Y repito, no hubo aquí un órgano supranacional, no hubo un órgano jurisdiccional que pudiera imponer a alguno de los tres países las decisiones, los resultados, los acuerdos que se pudieran haber logrado. Entonces, este es el antecedente más relevante, relativamente reciente, un poco más de 30 años, denominado
ACLAN, y que obviamente termina su vigencia, al igual que sucede con el Telecan en 2020. Luego, en el siguiente antecedente, norma vigente el día de hoy, mucha gente lo sigue identificando como el TPP, pero recordemos que si bien es cierto, fue firmado en febrero de 2016, uno de los compromisos de campaña de Donald Trump hacia octubre de 2016 y luego concretado en 2017 fue el retiro de Estados Unidos de ese TPP. Fue suscrito en la administración de Barack Obama y después, repito, a él no le parecía los términos y condiciones para esa negociación con una docena de países. Entonces, los que quedamos, entre ellos Japón y México, tomaron el liderazgo para hacer cambios, modificaciones. Pero llama la atención que a pesar de la salida de Estados Unidos, nadie tomó la decisión de retirar uno de los temas más relevantes que interesaban a Estados Unidos, el capítulo laboral. Y eso a lo mejor por preocupaciones de países como los ven en el primer párrafo, como podrían ser Malasia, como podrían ser Vietnam, donde alguien se preocuparía de las condiciones laborales de los trabajadores. El hecho es de que el capítulo laboral se mantuvo. Y ustedes lo pueden consultar en el diario oficial que está invocado en el tercer párrafo de la imagen de 2018, donde el capítulo laboral es el número 19. Los aspectos generales de ese capítulo básicamente son apoyados en el ACLAN, como lo observan en estos tres numerales. Repito, se omiten cosas vinculadas al trabajo migrante o de los trabajadores migratorios. Y luego, ¿qué mejoría o qué aspecto, área de oportunidad se mejoró en este? Que ahora sí tienes un órgano supranacional para resolver los conflictos. Quiere decir, se manejan en tres niveles. Por un lado, la cooperación. En un segundo nivel más arriba, las consultas o negociación. Y luego en un tercer nivel, el recurrir al mecanismo de solución de control. Como ustedes sabrán, todos los acuerdos y tratados comerciales que tiene México suscritos con poco más de 50 países tienen un capítulo de solución de controversias. En el caso del CPTPP, como serían las siglas en inglés, o para nosotros en español, el TPAT, está previsto ese mecanismo en el número 28, capítulo 28 del TPAT. Y este mecanismo, si le hiciéramos un parangón con el TEMEC, sería un similar al capítulo 31 del TEMEC. 28 TPAT, similar al 31 del TEMEC, y repito, distinto del mecanismo laboral de respuesta rápida previsto en el TEMEC. Continúo. Entrando en el TEMEC, hay algunos elementos que no quiero que se pierdan de vista. Por un lado, que el último día de trabajo de Peña Nieto, se suscribió el TEMEC. Pongo unas fotos alusivas a ese evento que sucedió en Argentina. Alguien diría, ¿por qué si Argentina no forma parte? Pero se decidió que un evento vinculado con otro foro comercial se aprovechara para la firma del TEMEC. Que México siempre, muchos académicos comentan que en el ámbito internacional México, por alguna extraña razón, quiere ser el alumno más cumplido de todos, a pesar de que los demás no cumplen. Aquí sucede lo mismo y observarán cómo en 2019, es decir, a unos cuantos meses de haber suscrito el TEMEC, le dio el Poder Ejecutivo marcha al proceso de aprobación y ratificación que en su caso se hace de los tratados. Y ustedes observarán ahí en este tercer párrafo de la imagen cómo ya para mediados del año México había, por un lado, aprobado
ese tema. Lo que no se consideró, y aquí no sé por qué la mano izquierda no le dijo a la derecha lo que estaba haciendo o a la inversa, el hecho es que en 2019 se tuvo la negociación de lo que se le denomina el protocolo modificado. Desde el inicio del año, Robert Lighthizer se había contactado con Jesús Seade Curi, quien fue responsable por parte del gobierno de López Obrador de darle seguimiento desde julio de 2018 al cierre de la negociación del tratado. Y después, ya con la administración, 1 de diciembre de 2018 en adelante, fue nombrado por López Obrador como responsable de, pues diríamos, administración, aplicación del tratado. Pero curiosamente, los senadores y en general el Partido Demócrata no estaba de acuerdo con los términos en los que se había negociado el capítulo 19 del TIPA, que después se volvió relevante para Estados Unidos, y luego con el capítulo 23 del TEMEC. Entonces, durante meses estuvieron en un proceso de negociación que condujo a un protocolo modificatorio. Como ustedes saben, los que se dedican a comercio exterior, existe el cuarto de punto que desde la época del Telecán ha estado funcionando con los representantes del sector privado y a veces rondan más de 300 representantes que asisten a este cuarto de punto. Pues resulta que en la etapa final del protocolo, a unos días antes de que se firmara, obviamente cuando Jesús Seade le reporta al cuarto de punto la existencia de este protocolo, lo hace en términos simplemente de discurso. Y el cuarto de junto le pidió compartir el texto de ese protocolo modificatorio. Para esto valga decir que la reunión previa fue un domingo en las instalaciones de la MEC, y al día siguiente los coordinadores de varias de las mesas de los 31 capítulos, con 34, estuvieron presentes para revisar ese texto. Se le hicieron ver a Jesús Seade la cantidad de aspectos que eran inconvenientes para la posición de México. Sin embargo, para sorpresa de todos, 8 días después, 9 días, ya se estaba haciendo el anuncio, se estaban haciendo las invitaciones para que distintos funcionarios del sector público y privado se presentaran a firmar en Palacio Nacional ese protocolo modificatorio. Ahí en la parte superior aparece una foto de los asistentes a esa firma. Y luego, también de manera extraña, otra vez como el alumno más cumplido, ese mismo día en la tarde se genera una comunicación para que las comisiones responsables de aprobar ese documento lo revisaran. Y de manera extraña, un documento que comprende en páginas del diario oficial más de 100 cuartillas y que se las juntamos al texto del TEMEC, son otras 1000, en un espacio de 2 días. Yo sigo dudando de la capacidad de alguien para no solo leer, comprender y entender los alcances de la modificación. El hecho es, y por eso está la hoja abajo, de los 108 senadores asistentes, solo uno se opuso. Todos los demás votaron a favor. Y yo me pregunto si al día de hoy comprenderán los alcances de esto. Ahora, ¿qué pasa en ese protocolo modificatorio? El capítulo 31, mecanismo de solución de controversias, existía desde noviembre de 2018. ¿Cuáles son los cambios relevantes para efectos del tema que nos ocupa? Porque hay muchos más cambios, pero para el mecanismo laboral de respuesta rápida es la incorporación de 2 anexos. Y valga decir que solo se negoció uno entre México y Estados Unidos. O, de otro modo, alguien podría decir la imposición de Estados Unidos de un mecanismo laboral de respuesta rápida sobre México, y una copia idéntica de ese anexo fue reproducida como el anexo 31B, y por eso aparece ahí tanto las páginas donde ustedes pueden encontrar en el diario oficial que ya comenté del 29 de junio de 2020 estos capítulos, y que recomendaría no solo la lectura del TEMEC, sino aquellos que quieren ver estos aspectos novedosos donde se vincula el tema laboral y el tema de comercio exterior en ese diario oficial. Ahora,
¿Qué sucede en esta parte? Por un lado, ya habíamos dicho que tienes prácticamente disposiciones casi idénticas entre el capítulo 23 del TEMEC y el capítulo 19 del PIB. Pero había también otros aspectos importantes. Uno de ellos, y los laboralistas lo han manejado muchísimo, es el famoso anexo 23A. El capítulo 23 solo tiene un anexo y está hecho, perdón que lo diga así, pero con cariño para México. Lo que tienes que hacer es modificar tu legislación laboral. Y para eso, además, el capítulo, el compromiso, establecía que debía hacerse a más tardar en enero de 2019. Ahí, obviamente, los tiempos no daban porque se estaba apenas firmando el 12 de diciembre el protocolo modificatorio y esta exigencia pues resultaba poco acertada. Pero lo que sí hizo México fueron dos cosas. Por un lado, expedir importantes modificaciones el 1 de mayo de 2019 y dos, sumarse a un acuerdo de derecho colectivo que estaba establecido desde 1949 en el marco de la OIT. Entonces, ustedes ven aquí, repito, tres niveles, otra vez para la solución de los conflictos. Por un lado, la cooperación, por otro lado, las consultas, y ahora, para la solución de controversias, un mecanismo que podríamos llamar ad hoc, idóneo, específico para la solución de controversias en materia laboral. Para que no haya leyenda urbana, yo decidí en 3, 4 imágenes transcribir el texto de algunos artículos que contienen ese anexo 31A y repito, lo mismo se van a encontrar en el 31. Entonces, ¿qué aspectos se vuelven relevantes para efectos de la exposición? El hecho de que puede existir en México una denegación de derechos laborales colectivos. Dos, que esa denegación debe estar circunscrita a lo que aquí se le denomina como instalación cubierta. Quiere decir, México y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en una decena de sectores de industrias en las cuales les preocupa esa falta de cumplimiento, de respeto, de garantía de esos derechos laborales colectivos. Y en un momento dado no se limita solo a la producción de mercancías, sino también a la prestación de servicios. Y luego, los sectores que se comentan identificados como instalación cubierta o también denominados sectores prioritarios, los ven ustedes reflejados aquí. Yo todavía recuerdo que algún representante de Bimbo andaba rondando por ahí porque alguien del lado estadounidense le había filtrado que también se iban a incluir los productos de panadería que tuvieran una fabricación industrial. Como ustedes saben, hoy la panadera más importante del mundo con plantas inclusive en China es Bimbo. Bimbo incluso ha comprado algunas empresas estadounidenses y entonces está incluida aquí. Algunas otras son más tradicionales, donde las empresas mexicanas han tenido una participación importante en Estados Unidos, como son el cemento o el acero, o alguna creciente de los últimos 15 años en México, donde yo le llamo de manera coloquial que nos volvimos los autoparteros de la industria aeronáutica y que la ven incluido acá. Entonces, ¿cuándo procede este mecanismo laboral de respuesta rápida? Entre otros supuestos, cuando exista la denegación de derechos laborales. Concretamente, el derecho de asociación, el ejercicio de libertad sindical y dos, la libre negociación del contrato colectivo, sin presiones. Y aquí recordemos, para aquellos que no son laboralistas, que durante décadas
ese corporativismo que hemos tenido desde la época de los presidentes generales se ha traducido en lo que se le conoce como estos contratos colectivos de protección, con la idea de que no cualquier sindicato pueda llegar a estallarte una huelga en tu empresa, incluso con, diríamos, desacuerdo de los propios trabajadores de la empresa. Yo hablo también de las limitaciones, porque lo que uno esperaría en un acuerdo en general y luego en particular entre países, pues es un piso parejo. Y en todo caso, si el piso no fuera parejo, bueno, alguien esperaría que en otras áreas, en otros sectores, en otros capítulos hubiera beneficios. Yo, con todo respeto, no los percibo. Me parece que aquí no hay un suelo parejo y hago el siguiente comentario. En este capítulo 23 no se alude de manera clara y precisa a la protección de los trabajadores migrantes. En particular, nos preocuparía de los trabajadores mexicanos. Dos, diríamos, la iniciación del mecanismo laboral de respuesta rápida en contra de México, en contra de las empresas mexicanas, está simplemente por el hecho de no cumplir con la reforma del 1 de mayo de 2020. En cambio, del lado estadounidense, se impone la condición de que primero exista una determinación de la National Labor Relations Board para efectos de que solo ante el incumplimiento de los compromisos de derecho colectivo laboral se pueda activar. En el caso del anexo 31B, simplemente se cambió esta Junta Nacional de Relaciones Laborales por la autoridad competente canadiense. Quiere decir, las notas al pie 1 del 31A y del 31B tienen esa sola diferencia de la mención de la autoridad. Pero entonces, perdón que lo diga así, pareciera que el mecanismo laboral de respuesta rápida está solo y en exclusiva enfocado a ver los incumplimientos que México pueda tener de la legislación laboral. ¿Vale? Paso al siguiente punto y déjenme ver porque ahorita no percibo que haya yo insistido también en algo de las diferencias. Perdón que me regrese un poquito, que no vi la imagen. Sí, algo que también me faltó insistir en ese desequilibrio. Ese convenio de la OIT, que no es el único, México se ha rehusado a suscribir diversos convenios de la OIT, pero este era uno de ellos, y se hizo presionado por Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos no forma parte de ese convenio de la OIT, que como ustedes observarán, tiene ya 168 países suscriptores. Entonces, yo te pido, te obligo, te presiono a que tú formes parte de ese convenio, pero yo no soy parte. ¿Sí? Entonces, este es otro de los puntos de desequilibrio. Avanzo ahora sí. En el caso de esta mina San Martín, se identifica ya como el caso número 12. Para muchos de nosotros hemos leído en la prensa, escuchado a los comunicadores de manera verbal decir que han habido diversas pretensiones del gobierno estadounidense, concretamente del USTR, United States Trade Representative, en relación con empresas asentadas en México que al parecer han violado estos derechos laborales de naturaleza colectiva. En el caso de esta empresa de Grupo México, se dice, por un lado, en la posición mexicana, que primer condición para que se vea afectados los intereses de Estados Unidos es que la empresa realice exportaciones de Estados Unidos. Quiere decir, ¿de qué te dueles si hubiera una violación de derechos si esa empresa no realiza exportaciones a territorio estadounidense? Punto 2.
esto que nosotros tenemos previsto en el artículo 14 constitucional que tiene que ver con la retroactividad. Quiere decir, en términos muy planos, en qué te puede afectar o cómo puede cubrir un tratado cuya fecha de entrada en vigor fue 1 de julio de 2020, cuando se trata de un caso añejo sucedido con anterioridad a esto. Y aquí resulta algo relevante y por eso lo puse con negrito. Es decir, el conflicto es añejo, pero resulta que el procedimiento de huelga que estaba, diríamos, en acción durante meses, años a lo largo, pareciera haber sido violentado al haber hecho una nueva negociación para efectos de reanudar operaciones con una coalición de trabajadores distinta de la que estaba ejerciendo el derecho de huelga. Y ahí pareciera, en la visión estadounidense, que sería una violación reciente, independientemente de que el conflicto haya sucedido con anticipación a la entrada en vigor del tema. Entonces, para nosotros, diríamos, las etapas del mecanismo laboral de respuesta rápida se han cumplido. Quiere decir, la titular del USTR lo planteó al gobierno mexicano, donde tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría del Trabajo actúan de manera conjunta. Se hace la revisión por parte del gobierno de México de la existencia o no de una denegación de derechos. La posición del gobierno mexicano fue decir no, es improcedente por las dos condiciones que ya comento. Y en consecuencia, la titular, Katherine Tai, del USTR, dijo, vamos adelante y entonces vamos a solicitar el establecimiento del panel. Quiere decir que a la vuelta de 3 años de entrada en vigor del TEMEC, por primera vez vamos a tener la oportunidad de conocer el establecimiento de un panel. Valga decir, desde la segunda reunión en el año 2021 se estableció la lista de panelistas. Así como existen un listado de alrededor de 30 panelistas para el capítulo 31, donde existe un número similar para el capítulo 10, que es el de remedios comerciales, existen también panelistas ya acordados por los 3 países para efectos de un conflicto México-Estados Unidos, un conflicto México-Canadá. Entonces, quiere decir que solo para continuar con la etapa habría que elegir a los panelistas. Adelanto también algo. Ya está sucediendo en los últimos, diríamos, 10 meses, algo que pasó en el Telecán. ¿Por qué hubieron solicitudes de panel y que los paneles no se establecieron? Pues básicamente por desinterés de las dos partes. Me explico, para tratarlo de llevarlo al día de hoy. Muchos de nosotros, finales del año pasado, nos enteramos de la conclusión del procedimiento de panel en el marco de reglas de origen en el sector automotriz. La mayoría de nosotros dedicados a comercio exterior desconocemos cuáles son los términos o compromisos de cumplimiento de Estados Unidos. Y entonces, Canadá y México, a pesar de haber ganado como resultado de la decisión del panel, no tienen una fecha cierta del cumplimiento por parte de Estados Unidos, o cuando menos no hay información pública al respecto. Luego, tenemos el caso de glifosato y maíz transgénico, donde el gobierno de México dio cambios, marcha atrás a la restricción absoluta a la importación de maíz transgénico, hizo reformas en febrero de este año y hace un poco más de 2 meses también Estados Unidos dijo que solicitaría un panel para examinar eso. Y entonces, ¿qué
¿Qué es lo que están haciendo los países? ¿No? Dragging feet, arrastrando los pies. Si tú me dices que tienes un reclamo contra mí, pero no has cumplido algo que yo gané, bueno, pues nos esperamos para ver qué sucede. En términos del mecanismo laboral de respuesta rápida, al día de hoy ya tendríamos que tener conocimiento de cuáles son los panelistas designados para efectos de este mecanismo laboral de respuesta rápida, que es un mecanismo mucho más ágil de lo que sería el capítulo 31. Y que valga decir, en mi opinión, el emitir una decisión del panel en menos de 180 días, como se hizo en reglas de origen, marca tiempos adecuados para la resolución de conflictos. Entonces, en el caso del maíz transgénico, debiera suceder a la vuelta de más de 2 meses, pues que tuviéramos noticias concretas. Entonces, pareciera que estos choques entre los dos gobiernos ya están marcando un deterioro en el cumplimiento de los plazos. Pongo eso como antesala. Ahora, como todos sabemos, es difícil que un texto legal, incluido un acuerdo, tratado comercial, pueda tener y especificar todos los términos y situaciones que pueden presentarse en la realidad. El caso de la mina San Martín es un claro ejemplo. Y aquí puse, no son todos, pero puse algunas de las situaciones o aspectos que una vez instalado el panel va a tener que resolver. Primer punto, competencia. Si bien es cierto, existe el anexo 31A, si bien es cierto, los países se ponen de acuerdo en la designación de los panelistas, ¿acaso involucra el capítulo 23 y esa legislación laboral puede alcanzar a una empresa que no realice exportaciones a Estados Unidos? ¿Esto es viable? Porque incluso algunos de mis alumnos en el doctorado, acá en el CUEG, y algún otro en el IPD, habían señalado, porque hay un trato diferente. Y bueno, pues todo deriva del TEMEC. Quiere decir, tú solo cumples los compromisos que vienen determinados en relación con un determinado tratado comercial y no en general a todas las empresas que tienen suscritos contratos colectivos o contratos ley en México. Punto 2. Si vas a determinar esa competencia, alcanzará entonces que un conflicto que surgió con anticipación a la entrada en vigor del TEME pueda ser parte de la competencia de ese panel. Esto es posible que ese panel tome decisiones sobre un conjunto previo y luego, independientemente de que haya surgido el conflicto con anterioridad, esta reanudación de actividades o esta renegociación, en su caso de la terminación de la huelga, se hizo o no con un sindicato o coalición de trabajadores distinto de los que habían establecido el panel. Y estas cuestiones, yo creo que para cualquier estudioso se vuelven importantes. Alguno de mis amigos, el doctor Oscar Cruz Wagner, decía, lo mismo sucedió con algunos asuntos del capítulo 19 del Telecan, donde los primeros paneles tuvieron que entrar a la discusión de cuál es la competencia que tienen este tipo de órganos. Queda claro que son tribunales arbitrales ad hoc, pero hay cosas como estas, el conflicto de la mina San Martín, que no están claras. Yo con eso dejo la exposición, espero haber sido claro en los elementos que me gustaría que conocieran y procuré terminar pronto con la idea de tener oportunidad de hacer un intercambio de preguntas y respuestas que seguramente serán muy interesantes, tanto de los panelistas. Agradezco también al maestro Alejandro Alcarle y al maestro Héctor Castro y a la doctora Guadalupe Chan que nos acompañen en el panel en el día de hoy. Muchas gracias, maestra Elvia. Correcto, doctor.
Y pues bueno, nuevamente gracias a todos por sus comentarios, por sus aportaciones, por estar presente el día de hoy en Hagamos un Trueque. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por todo lo que nos comparte el día de hoy. Siempre es un placer y un gusto escucharlo. Esperamos tenerlo pronto por acá. Y aparte, pues muchas felicitaciones en el chat. Y pues si me permite, le voy a dar lectura al reconocimiento de Hagamos un Trueque y dice, Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Vargas Menchaca, José Manuel Vargas Menchaca, por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el día de hoy, 2 de octubre del 2023, firmado por el doctor Octavio Latorre Estéfano, fundador de la editorial TLC Magazine, y la maestra Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine México. Un gusto escucharlo, un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias a todos por sumarse el día de hoy. Esperamos verlos el día miércoles. Muchas gracias. Gusto en saludarlos.